Atacan el corazón de Europa. Con estas palabras se está informando con respecto a la crisis que se está generando dentro de la Unión Europea, una en la que manifestantes están paralizando incluso países como Francia. Pero ¿de qué se trata estas nuevas protestas que incluso están empezando a rivalizar a diferentes países dentro de la Unión Europea y una crítica al sistema de los agricultores? Vamos a comentarlo. Las protestas de los agricultores descontentos con las políticas de las autoridades de la Unión Europea no terminan. En este caso, algunos hablan de que dentro de las causas de esta profunda crisis que se está viviendo está las sanciones a Rusia. Pero lo cierto es que existen unas críticas y algunas situaciones que han salido a la luz después de mucho tiempo. En primer punto, debemos comentar lo que está sucediendo. Diferentes medios de comunicación han hecho eco de una noticia bastante preocupante, y es que resulta que los agricultores han salido a las calles a protestar contra sus propios gobiernos. Primero, porque para ellos es una competencia desleal y sencillamente no pueden hacer nada contra Ucrania. ¿Qué sucede? Se tienen que cumplir ciertos lineamientos, ciertas reglas e incluso también se tienen que calcular ciertos impuestos y trabajos a la hora de tomar medidas dentro del sector agrícola. Sin embargo, para la propia Unión Europea, esto no se le puede aplicar a los ucranianos por el argumento de que están en una guerra. Claro, con este escenario, lo que está sucediendo es que los productores no pueden hacer frente al gobierno y sobre todo al movimiento económico que se puede generar dentro de Ucrania. Y algunos dirán que este escenario entonces trae como consecuencia lo que se está viviendo entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, la situación es más preocupante todavía. En medio de fuertes protestas, el sector agrícola amenaza con bloquear, por ejemplo, todo París. El primer ministro francés, de hecho, salió al frente a hablar de rencillas del pasado y ponerlas sobre la mesa en un escenario bastante complicado. Ha dicho que la agricultura, por ejemplo, española, está ejecutando competencia desleal. El gobierno de España lo está negando. Las autoridades y las organizaciones agrarias han empezado a recordar el marco regulatorio que debería ser igual para todos y culpan a las políticas comunitarias de primar a terceros países, entre ellos, como hemos dicho, a Ucrania. Pero para que nos hagamos a una idea de lo que está pasando, centenares de tractores comenzaron a bloquear todos los accesos de París a partir del 26 de enero, mientras las fuerzas de seguridad ejecutaban un despliegue de más de 15.000 gendarmes y policías para tratar de evitar la paralización del país y, sobre todo, la proliferación de los disturbios. Las acciones de protestas siguen continuando. Es que lo que se está diciendo es que se están bloqueando las 8 principales avenidas, autopistas, por las cuales se da acceso a la capital francesa. Están cortadas, se está generando incluso un caos a nivel del turismo. Y en este caso, lo que llamó la atención es que, en medio de este complicado escenario en el cual se está diciendo que, oye, por si acaso, esto no es justo porque no se puede seguir en una competencia contra algunos países y sobre todo, como hemos dicho, muchos señalaban a Ucrania, ahora entra a tallar España. Resulta que el ministro francés de Agricultura, Marc Fanson, ha declarado que, oye, por si acaso, este complicado escenario va mucho más allá. Y sí, él mismo ha dicho que al menos está descartando cerrar las fronteras a los camiones españoles e italianos, pero ha comentado que Francia va a proponer al Consejo Europeo eliminar lo que ellos hablan como el barbecho obligatorio y limitar las importaciones de productos agrícolas de Ucrania. Es decir, que ahora de manera mucho más fuerte y no como en el pasado que se quedaban callados, los franceses van a solicitar que se bloquee el sector agrario de Ucrania. Pero ¿por qué se habla de competencia desleal? Según se ha comentado, la Unión Europea tendría ciertas diferencias con, por ejemplo, los españoles, mientras también lo tienen con, en este caso, los italianos. Y es que aparentemente las medidas medioambientales de estos países son mucho más flexibles a las que se tiene en Francia, y ellos entonces no pueden hacer frente a lo que sería la mercadería de España, que dicho sea de paso, está siendo atacada en estos países. Hay camiones que están transportando recursos que vienen desde España y siguen siendo atacadas por los manifestantes. Evidentemente ha salido al frente España a decir que ellos son líderes en los mercados europeos y mundiales gracias a la calidad
y a la competitividad que le dan los propios agricultores y ganaderos. Un argumento que para los propios franceses no tiene sentido y se está generando una pugna dentro de la Unión Europea, que coloquialmente, como algunos empiezan a decir, sobre todo dentro de los titulares, parece más una desunión europea. Los BRICS han terminado ampliando su horizonte a 10 países. La ministra de Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, ha afirmado entonces en esta adhesión que ya son 10 países. Lo que llama la atención es que dentro de estos 5 hay mucha carga geopolítica. Se trata, por ejemplo, de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán y también Egipto. Si nos ponemos a pensar realmente la relevancia de esto, estamos hablando casi de todos los países que están en este momento en un conflicto en Oriente Medio. Claro, nada más faltaría decir que se une Israel, pero en este escenario tan complicado, muchos de estos países tienen voz y voto en la Liga Árabe, tienen voz y voto también dentro de Oriente Medio, aunque algunos han decidido mantener el silencio. Precisamente lo que ha sucedido entre Arabia Saudita e Israel llama la atención. Ambos países estaban llegando a una suerte de acuerdo para poder tener relaciones, lo que marcaría un antes y un después de Israel frente a la comunidad árabe y frente a los otros países que a día de hoy todavía no lo tienen reconocido como un estado soberano. Claro, este escenario se cayó por la borda cuando empezó el ataque por parte del grupo palestino Hamas y la respuesta desmedida por parte de Israel. Y sí, en este escenario tan complicado y a pesar de todo esto, Arabia Saudita ahora se une precisamente a los BRICS. Obviamente, creo que es un poco ya hasta elemental entender que el escenario en el cual se une Irán es todavía más llamativo, a puertas casi de un conflicto con Estados Unidos y que hemos comentado en diferentes videos. Tanto Estados Unidos como Irán salen al frente a decir que ellos no quieren una guerra, pero por si acaso están listos para ella. Claro, el mensaje entonces se vuelve un poco confuso y demostraría que ninguno de los dos va a dar el brazo a torcer. Y en este escenario, Irán también se une al grupo de los BRICS. Egipto es el país que en este momento tiene problemas incluso ya hasta limítrofes con Israel, porque básicamente la administración de Benjamín Netanyahu le está enviando permanentemente a todos los refugiados de la zona de la Franja de Gaza, empujándolos hacia su territorio. El propio Egipto ha tenido que salir al frente a decir que la línea roja que no debe cruzar Israel es hacer que estos ciudadanos de la Franja de Gaza terminen dentro de Egipto, porque ellos, primero, no los van a recibir, segundo, no tienen infraestructura para hacerlo, y tercero, no van a comprar un conflicto que no les compete. Claro, por esto el propio gobierno egipcio ha salido al frente mostrando pues cierta firmeza en contra de Israel y la estrategia que estarían demostrando. Y ahora Egipto se une al grupo de los BRICS. Para muchos expertos, esto es meramente un cálculo geopolítico, pero que demuestra el valor que tiene el grupo de los BRICS en este momento tan complicado. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.